Hola, esto es Nos vemos en la comunidad, el podcast de Deliberate Spanish. Yo soy Nacho y hoy me acompaña Estefano, un enamorado de los idiomas, así se define él. Habla 9 idiomas con fluidez, incluido el finlandés y el rumano. Y también se defiende en 3 o 4 idiomas, incluido el georgiano, que es su última aventura. Cualquiera que haya hablado con él más de 5 minutos sabe que es un gran tipo y estoy encantado de que estés aquí. Hola, Estefano, ¿cómo estás? Hola Nacho, hola a todos, muy bien. ¿Y tú? Perfectamente. Aquí estamos grabando por la mañana y no se oye ruido de construcciones ni nada, que esto era uno de nuestros miedos, ¿no? Sí. Estoy en la habitación de mi hija para, Sí, me para gusta evitar el mucho. problema, ¿no? Sí. Me gusta mucho el fondo que has elegido para el episodio. A mí también y a mi hija también. Es que me manda un vídeo ayer y me dice, mira lo que están haciendo justo en mi ventana. Y hay un hombre ahí construyendo, que estaba haciendo como cambiando, Destruyendo, no destruyendo todo. construyendo. No, estaba destruyendo, ¿no? Estaba como que están cambiando una tubería en la calle o no sé muy bien qué estaban haciendo. No sé qué están haciendo. Mucho ruido. Mucho ruido, sí, sin duda. Bueno, no he dicho que eres italiano, Sí. pero podemos ahora aprovechar, nos lo puedes contar tú. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el español y con los idiomas en general? Sí, yo soy italiano, soy de Milán y he empezado a estudiar idiomas extranjeros a la escuela. En la Como escuela. todos. En la Sí. escuela, sí, se llama secundario. Sí, en la escuela Sí, secundaria. secundaria, en la escuela secundaria. Estudié español como tercer idioma, a decir verdad, después del alemán y del inglés. Eran solo 2 horitas por semana, ¿no? Es que no era suficiente para mí, porque a mí me gustaba muchísimo y entonces estudiaba también fuera de las horas de clase, ¿no? De las clases. Y tal vez por esa razón todavía me acuerdo, todavía no he olvidado el español, aunque no haya practicado casi nada después de la escuela. Quiere decir, la última vez que estudié español fue hace unos 20 años, ¿no? O sea, han pasado 20 años desde tu última clase del subjuntivo, ¿no? Sí, exacto. Solo que, entre tanto, estudié muy bien el portugués. Yo creo que mi portugués ha ayudado mucho a mantener mi español de una forma o de otra forma. También mi idioma materno, el italiano, también. Eh, a veces me sale portuñol. Ya pido disculpas por todas las portuguesadas que voy a decir hoy contigo. Sí, bueno, no hace falta que pidas perdón por las portuguesadas porque realmente esto es muy común, ¿no? Yo creo que tiene ventajas e inconvenientes aprender un idioma que es tan parecido, ¿no? Porque por un lado tienes muchas cosas gratis, ¿no? Que no te cuestan Sí, ningún esfuerzo, pero por otro tienes puntos ciegos que son muy difíciles de superar, ¿no? Porque hasta que... O sea, como se parece tanto a tu propio idioma, tú asumes que no hay ninguna diferencia, pero siempre vas a cometer esos errores porque nadie te lo va a decir, te van a entender, pero tú vas a seguir teniendo esos problemas, ¿no? sí, es como tienes como un hábito, ¿no? De decir una cosa de un modo, de una manera, pero no es la manera correcta. Necesitas a alguien que te diga, nosotros no decimos así, es diferente. Eso es español o eso es portugués, eso es italiano. Me ocurre muchas veces en mi trabajo de tutor de varios idiomas, en particular de italiano, con estudiantes que ya aprendieron el español, ¿no? Y cómo hablan italiano transformando un poco el español, solo que eso no es italiano, ¿no? Claro, pero mira, eso también pasa mucho con el inglés, porque el inglés tiene un gran componente de influencia del latín, no sé si a través del francés o de dónde vino, pero por ejemplo con los verbos
con las preposiciones, ¿no? Cuando es, no sé, como to think of, ¿no? Entonces a lo mejor dices, pensar de, pero no es pensar de, es pensar en, ¿vale? Entonces, ese tipo de problemas es muy, muy común, ¿no? El que habla inglés y quiere aprender español, saber qué preposición va con cada verbo es una de las mayores dificultades. En mi opinión, hay solo una solución: aprender el verbo o los verbos en general siempre, 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 siempre con la preposición, como si fuera una cosa única, ¿no? Un objeto único. Entonces no es think, no es pensar, es pensar en. Y cada vez que piensas en ese verbo, lo dices así. Exacto. Igual que los estados, ¿no? O sea, en Estados Unidos todas las capitales, todo el mundo dice Seattle, Washington, ¿no? Nadie dice solo Seattle, Seattle, Washington. Bueno, pues esto igual. O sea, pensar en. Exactamente. Y me gusta esto de aprender, no aprender palabras aisladas, ¿no? Yo creo que lo del vocabulario es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo aprenderte todas estas palabras y sobre todo cuando no las utilizas todos los días. Y entonces te quiero preguntar, ya que has tenido tanta experiencia con español y otros idiomas también, ¿cuáles son tus maneras favoritas de aprender vocabulario? Porque cada uno tiene una y no es que haya una perfecta, sino que hay diversidad de gustos. ¿Cuál es tu método favorito para gestionar el vocabulario nuevo? El problema es que a mí no me gusta estudiar el vocabulario nuevo. Me gusta estudiar las estructuras, las expresiones, la gramática también me gusta, pero el vocabulario en sí mismo no. Entonces lo que hago yo es hablar conmigo mismo, ¿no? Y hablando y haciéndolo así, hablando todos los días conmigo mismo en otros idiomas, descubro mis carencias, ¿no? Me doy cuenta de lo que me falta para expresarme en cosas simples, sencillas, como el día a día, pero también haciendo, por ejemplo, planos para el futuro, reflexionando sobre las cosas que, no sé, sobre los problemas que he tenido en el pasado. Entonces son siempre cosas que son personales, ¿no? Me gusta aprender solo el vocabulario que es mi vocabulario personal. O sea, te refieres sobre todo a tus historias personales, ¿no? Cosas que, pues, tienes que contar una anécdota de algo que te pasó con una, no sé, un armario, una estantería. Entonces, si no sabes cómo decir estantería, siempre vas a tener este problema a la hora de contar esa historia, ¿no? Ese tipo de cosas te refieres. Sí, no solo cosas concretas, objetos concretos, sino también abstractas, como tengo la impresión de que, por ejemplo, ¿cómo se dice tener la impresión de que, ¿no? Cosas así, cosas que probablemente vas a necesitar en tu próxima conversación con tu amigo que habla español, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro, tus formas de expresarte, o sea, todos tenemos como muletillas o expresiones favoritas en nuestro idioma, nuestra forma de hablar, y luego cuando quieres cambiar de idioma no siempre hay una traducción directa, ¿no? A veces tienes que encontrar una nueva forma de expresar ese tipo de ideas, ¿no? Exacto, lo que no hago, sin duda, es aprender vocabulario de cosas que no se refieren a mí, no tienen mucho a ver con mi vida y con mi manera de expresarme. Sí, porque tenemos tiempo limitado, ¿no? O sea, si tuviéramos... y energía, sobre todo. Yo creo que más que tiempo, el recurso más limitado es la energía, ¿no? Energía mental o espacio mental, ¿no? Exacto. Es como un ordenador, no hay espacio infinito. Tienes que reformatear, ¿no? Formatear de vez en cuando el disco porque te quedas sin espacio. No, pero me gusta mucho porque tú siempre dices que no te gusta estudiar o hacer cosas que te aburren, ¿no? O sea, tú solo estudias, inviertes energía en cosas que te divierten. Exacto, sí. Para mí lo más importante es disfrutar lo que hago. Si no estoy disfrutando, no lo hago. Es fácil, ¿no? O sea, disfrutar el proceso, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando estás estudiando algún aspecto y llegas a una dificultad, ¿no? Porque si te lo estás pasando bien, no hay ningún problema. Yo creo que el problema suele venir cuando dices, no entiendo el subjuntivo, no entiendo las frases relativas. Entonces ya no estoy disfrutando, entonces dejo de estudiar, ¿no? ¿Cómo superas ese obstáculo? Con la exposición al idioma, levantando mis antenas, ¿no? Y intentando reconocer esas estructuras en un contexto de algo que me gusta, ¿no?
Si estoy leyendo sobre, no sé, un artículo sobre un tema que me gusta, que me interesa mucho, lo estoy leyendo por el contenido, ¿no? Debido al contenido y no para aprender español, por ejemplo. Pero hay las estructuras, hay el subjuntivo, es utilizado como es normal en todos los artículos periodísticos, ¿no? Entonces, levantar las antenas para ver cómo es utilizado y me baseo más en la observación y intento entender por qué fue utilizado el subjuntivo ahí y no otra forma. No es un estudio, ¿cómo puedo decir?, activo, completamente activo, sino una mezcla entre el pasivo y el activo, ¿no? Estoy haciendo algo pasivo, leer o escuchar, pero con las antenas levantadas para reconocer las estructuras que no me gusta estudiar activamente. O sea, tú lo estás enfocando a través de la curiosidad, ¿no? Cuando llegas a un obstáculo, algo que no has dominado todavía, lo que tú llamas levantar las antenas es como verlo como un reto intelectual o como una pregunta intelectual que tienes que resolver, ¿no? De alguna forma. O a lo mejor fijarte en detalles, cosas que no has visto a primera vista, pero que si te fijas puedes descubrir, yo esta frase me suena a otra frase que vi antes, a lo mejor hay algo en común si las comparo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces no son dificultades así, aspectos negativos del idioma o cosas que nunca vas a aprender, sino ver pequeños aspectos basados en lo que escuchas con curiosidad. Sí, porque y siempre estoy haciendo algo que me gusta, ¿no? Leer un artículo sobre el tenis, por ejemplo. A mí me encanta jugar al tenis. Si leo algo sobre el tenis, me gusta de todos modos. Puede ser que también aprenda algo nuevo. Claro, y va a ser mucho más fácil que un término específico del tenis o que una expresión específica que utilizan en ese artículo sobre el tenis, va a ser mucho más fácil que la recuerdes porque está dentro de ese contexto, ¿no? Me gusta leer esta historia, quiero saber lo que hizo Nadal ayer, quiero ver qué palabra han utilizado y ahora ya esa palabra no es una palabra ahí perdida en el espacio, sino que está asociada a un montón de cosas que te han pasado o en las que has pensado, ¿no? Sí, sí. Y si no me interesa la política, no leo nada de política, no hablo de política. No me gusta hablar de política, no hago eso. Entonces, probablemente el vocabulario de política no va a ser mi punto fuerte, ¿no? De fuerza. Y esto es desde el punto de vista de consumir, ¿no? O sea, esta es tu forma de extraer un poco más de información del consumo pasivo, ¿no? Te fijas en los detalles, las cosas que no entiendes e intentas deducir el significado y verlo como un reto. Pero ¿qué pasa cuando estás hablando y o bien te das cuenta de que tú estás cometiendo errores o bien la otra persona no te entiende o te dicen que estás cometiendo errores? ¿Cómo gestionas todo eso? Cometer errores es normal. Si no consigo expresarme, normalmente lo que hago es intentar decir lo mismo, la misma cosa, con palabras mucho más sencillas, ¿no? En italiano decimos se non puoi superare l'ostacolo, aggiralo. Nacho, por Si favor. no puedes superar el obstáculo, ve alrededor de él. Sí, exacto, ¿no? Entonces, decir lo mismo con palabras muy más, mucho más simples. Sí, yo creo que ahí uno de los mayores obstáculos suele ser cuando tú asumes que en tu idioma se dice de esta forma y no te das cuenta que a lo mejor esa forma de decirlo no existe en el otro idioma, ¿no? O sea, por ejemplo, en inglés se dice to be honest. To be honest, esto no sé qué, ¿no? Entonces, si yo digo to be honest, ¿vale? Pues ser honesto, ¿no? Entonces yo te digo, mira, ser honesto, no sé qué. Entonces, claro, tú vas a decir, bueno, pues se dice así, ¿no? To be honest, ser honesto. No, es que falta una palabra, ¿no? O sea, en español decimos, para ser honesto, esto no me parece bien, ¿no? Entonces, este detalle te lo tiene que decir algún nativo, lo tienes que leer, no lo puedes inferir, ¿no? Solamente por lo que conoces. Entonces, esto es un aspecto que a lo mejor cuando alguien te dice, oye, has cometido este error, no sé, ¿tienes alguna estrategia favorita o alguna forma de no repetir los mismos errores siempre? Sí, para no repetir los mismos errores, normalmente yo intento repetir la forma correcta muchas veces en los siguientes, no sé, 2, 3 días, solo, conmigo mismo, como un loco. Cuando caminas por la calle hablando contigo mismo.
Es que yo creo que hablar conmigo mismo no es indicación de locura, sino de gana de aprender. Porque la repetición hace que esa expresión se vuelva la normal. Claro, la versión por defecto, esa es la forma. O sea, cuantas más veces... Si nunca habías escuchado eso y tu instinto te dice vamos por la versión equivocada, de alguna forma tienes que repetir esta versión nueva, que es la correcta, para que tu instinto cambie, ¿no? O sea, es un proceso de un poco de paciencia y repetición. Repetición bueno, contigo mismo, pero también a la próxima, a la siguiente ocasión, durante la siguiente conversación, intento utilizar esas formas lo más posible. Claro. Para eso ayuda mucho tenerlo escrito, porque a veces a mí me gusta mucho la idea de tener una especie de cuaderno o Ujú. sí, una especie de cuaderno de errores o cuaderno de dudas, donde por un lado escribes los errores que has cometido y formas de no volver a cometerlos, o sea, o la forma correcta, a veces es simplemente no se dice sí, se dice sí, y otras tienes que pensar un poco una especie de regla así mnemotécnica para recordarlo, pero te da la oportunidad de que cuando quieras decir, vale, voy a repasar un poco mis errores de esta semana. Si no los has apuntado, va a ser casi imposible que recuerdes. O sea, yo no recuerdo ni qué comí ayer, ¿sabes? Si no lo apuntas, es imposible que recuerdes lo que tienes que repasar, ¿no? Sí, apuntar las dudas es fundamental. Sí. Y lo que también me he dado cuenta durante los años es que yo me apunto las dudas y después hablo con un tutor, ¿no? Y ellos aclaran esas dudas, no sé, dentro de 2 minutos. Ya están aclaradas. En vez de buscar yo en internet, por ejemplo, esas respuestas, me lleva, no sé, 2 horas, ¿no? Para encontrar todas las respuestas. Con un tutor son 2 minutos, ¿no? O sea, haces ronda rápida de preguntas, ¿no? Le dices, mira, tengo estas dudas, tengo 10 preguntas de la última semana, ¿no? Y el tutor, encantado de ayudarte con eso. Sí, porque cuando la gente dice, por ejemplo, no entiendo el subjuntivo, o no entiendo, no sé, la diferencia entre más que y más de. O sea, es mucho más fácil de responder esa pregunta si tienes una lista. Dame una lista de las 10 frases en subjuntivo que te confunden, porque puede ser por distintos motivos. Puede ser simplemente que no entiendes la diferencia entre cuando vayamos a este sitio y cuando llueve siempre sale el sol, ¿no? Yo ahí te puedo explicar una cosa que te puede ayudar a distinguir entre esos dos tipos de uso, del subjuntivo e indicativo, pero a lo mejor estamos hablando de otro aspecto, que a lo mejor tu problema son los imperfectos del subjuntivo, frases condicionales, si tuviera no sé qué, tendría no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces, cuando tú dices, tengo problemas con el subjuntivo, es casi imposible que alguien te pueda ayudar, ¿no? Exacto, sí. Tienes que llegar con preguntas cuanto más específicas, tanto mejor. Sí, cuanto más específicas, mejor. Cuanto más, mejor. Cuanto más específicas, mejor. Exacto. ¿No? Ahora lo repetimos y ya queda perfecto. Ya nunca nos olvidamos. Claro, porque en portugués se dice de otra forma, ¿no? Entonces ahí estás luchando con cómo se dice en italiano y en portugués y cómo se dice en español. Era una portuguesada. Una portuguesa. Me gusta. Pero es que yo siempre, este tipo de cosas, las tienes que ver con curiosidad, diversión o algo así, hacer la broma, ¿no? Porque si lo ves como frustración y nunca voy a aprender y nunca voy a librarme de mi acento, es que no... se va a cumplir, esta profecía se va a cumplir, ¿no? Sí. No, también en los resultados. Me parece que hay demasiada obsesión con los resultados, ¿no? En los últimos tiempos siempre oyes la gente diciendo voy a aprender en 3 meses. Entonces, en un límite de tiempo, ¿no? Y esa obsesión con los resultados rápidos. Para mí es el contrario. Yo me enfoco en disfrutar el viaje y no me interesa cuándo llega. A mí me gusta el viaje. Entonces, los resultados van a llegar casi automáticamente. Si tienes un buen proceso, es mucho más fácil que puedas disfrutar del viaje y luego tener resultados. Porque también es posible disfrutar del viaje escuchando de forma pasiva y luego no tener esos resultados, ¿no? O sea, hay que combinar un poco
la parte de escucha pasiva con la parte de, a lo mejor, enfrentarte un poco a tus miedos a la hora de tener conversaciones, ¿no? Yo creo que ese es tu instinto. Tu instinto por defecto es hablar con cualquiera y no tienes ningún problema, pero para mucha gente ellos dicen, vale, si tengo que disfrutar, lo que voy a hacer es solo escuchar y leer. No. Todavía no hemos hablado de esos aspectos. Quiere decir la activación de tus conocimientos. Porque si, por ejemplo, entiendes casi todo, pero te cuesta expresarte, tienes que cambiar algo en tus hábitos, ¿no? Tienes que empezar a activar tus conocimientos de español, por ejemplo, ¿no? Y lo puedes hacer, por ejemplo, hablando contigo mismo, como ya hemos hablado, pero también hablando con otras personas. Tienes que cambiar algo, ¿no? Porque si haces siempre lo mismo, claro, los resultados van a ser siempre los mismos. Entonces, vas a entender cada vez más, hasta el 100%, pero ¿dónde está tu capacidad de expresarte? Está todavía en, no sé, 10%, ¿no? Un modo para cambiar algo en tus hábitos es cambiar la proporción. En mi opinión, la proporción entre, por ejemplo, escucha y práctica oral, ¿no? Escritura y lectura. Si hasta hoy has hablado solo 10%, bueno, que hables, no sé, 30%. Objetivo medible, ¿no? Es decir, en la próxima semana voy a hablar un 20% más, ¿no? Sí, yo creo que es básico, ¿no? Y puede ser de lo mismo. O sea, puedes utilizar tu escucha pasiva como propuesta de ejercicio para tu práctica activa, ¿no? Has leído un artículo o has escuchado un podcast, ahora resúmemelo. Cuéntame de qué iba. ¿Qué vocabulario recuerdas, ¿no? Se lo puedes contar a una persona. ¿Qué te ha gustado? Exacto. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué es lo que no has entendido? Hay un montón de posibilidades. Yo la verdad es que nunca he hecho mucho lo de hablar conmigo mismo. Bueno, por la calle sí. A veces cuando iba por la calle me gustaba hablar, pero cuando estoy en casa me siento muy raro hablando. Lo que sí que hago es grabarme y mandar mensajes de voz. Me gusta mandar mensajes de voz porque se quedan ahí. La otra persona lo puede escuchar, da igual que te dé feedback o no, tú ya has superado la prueba de mandar el mensaje de voz, ¿no? Y luego puedes también revisarlo, ¿no? Puedes decir, yo como lo dije aquí, y cuando escuchas tus mensajes de voz de hace 3 meses, ahí te das cuenta de cuándo has mejorado y cuándo no, ¿no? O sea, si te da vergüenza escuchar tus mensajes de hace 3 meses, eso es que vas por buen camino. Has mejorado, ¿no? Oye, te iba a preguntar, ¿tú sueles planificar tu semana o sueles improvisar un poco qué es lo que vas a hacer cada día? Improviso muchísimo. Mis conversaciones en otros idiomas, semana por semana voy a programarlas. Sí. O sea, tú tienes compañeros que cada semana quedáis para hablar a una determinada hora y hacéis intercambio. Tutores en plataformas online, ¿no? Pero no... ¿Se puede decir programar? Sí, programar una cita. O puedes decir que quedamos a una hora y hablamos. Bueno, no programo mi estudio de idiomas tanto. Cuando tengo unos minutos y tengo ganas de leer algo, lo hago. Pero para las conversaciones, claro, tienes que quedar con alguien. Nos vemos el viernes a las 9. A no ser que vivas en Madrid, ¿no? Si vives en Madrid y no hay un virus y puedes hablar con quien quieras, entonces es más fácil, ¿no? Si vives en un país hispanohablante, es más fácil. Pero sí, ahora, sobre todo, es muy importante que digas, vale, pues quiero hablar por lo menos 2 veces por semana. ¿Qué día lo voy a hacer? ¿A qué hora? ¿Y con quién? ¿No? Esto es un proceso de planificar. Depende de ti. Lo que no depende de ti es si vas a tener conversaciones más o menos interesantes, si vas a hablar con una persona que te cae muy bien. O sea, todo esto tienes que confiar en el proceso. No lo puedes controlar, pero sí puedes controlar a cuánta gente le vas a pedir hacer un intercambio o si vas a buscar a un tutor o a qué hora lo vas a hacer y qué día lo vas a hacer, ¿no? Y cómo te vas a preparar esa interacción, ¿no? Si vas a ir con tu cuaderno de dudas y tus cosas ya preparadas o si vas a improvisar completamente. No es que haya un enfoque incorrecto y otro correcto, depende un poco de, como tú has dicho, si tienes ganas, si no tienes ganas, cómo de importantes son tus objetivos, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? Pero si planificas unas conversaciones durante la semana, es que tienes como la obligación de hacerlas
Y es una obligación positiva porque te va a poner a hablar. No es la cosa que haces con más placer, pero es necesario si realmente quieres mejorar tus capacidades orales. Bueno, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que practicarlo. Yo lo he visto clarísimo durante el confinamiento. Yo estaba apuntado a un gimnasio, el gimnasio cerró durante 2 semanas y dije, pues voy a hacer ejercicio en casa. No hice ejercicio ningún día. Pero luego ha vuelto a abrir el gimnasio y ahora voy. Yo sé que necesito un estímulo externo para poder superar la pereza de no me apetece, ¿no? La sensación de no me apetece hacer nada. Yo necesito salir de casa y pagar a una persona para que me diga lo que tengo que hacer. Y con los idiomas es igual. O sea, si estás súper motivado, pues a lo mejor no te hace falta, pero si tú sabes que las últimas 2 semanas has hecho menos de lo que querías, pues a lo mejor es el momento de buscar ayuda externa, ¿no? Sí, y siempre es importante recordar que hacer un poquito es mucho más que no hacer nada. ¿Ok? Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no quedarte... Decir, si solo hago 5 minutos, no hago nada. Mejor, ¿no? Sí, exacto. A veces pensamos, no, es que esta semana no he estudiado bastante, entonces no voy a hablar con nadie, no voy a hacer mi conversación con mi tutor, voy a cancelar, ¿no? Anular. Pero en realidad es mejor hablar mal, de manera no preparada, durante una horita o 30 minutos, que no hacer absolutamente nada durante toda la semana. Mejor un poquito. Mejor un poquito. Y así también, por un lado, mantienes un poco el ritmo, ¿no? Como que la inercia sigue y es más fácil mantener, o sea, es más fácil subir un poco la velocidad o bajar un poco la velocidad que una vez que te paras, volver a arrancar, ¿no? A mí esto me ha pasado con el italiano, por ejemplo. O sea, yo antes estudiaba todos los días. Sí, porque es que en casa, como yo quiero hablar, mi mujer es italiana, entonces llevamos un tiempo en Barcelona y yo quería que ella mejorara. Entonces lo que hemos hecho es hablar ahora casi exclusivamente en español. Siempre estamos hablando en español. Ella ha mejorado su italiano, ella ha mejorado su español, pero mi italiano se ha quedado un poco, un poco estancado. Pero bueno, en la siguiente fase lo tendremos que reactivar. Sí. Y yo te quería preguntar si los otros idiomas a los que has llegado a un nivel de fluidez así máxima o incluso los que estás ahora desarrollando, como el georgiano y estos proyectos que tienes ahora, si te has visto alguna vez en lo que llamamos el purgatorio de nivel intermedio. O sea, que siempre sí tienes la sensación de estar estancado en un mismo nivel y que te cuesta seguir mejorando. Si has tenido esta sensación y cómo la has superado. Sí, he tenido esa sensación, pero he aprendido que de verdad siempre estamos mejorando y no nos damos cuenta de que estamos mejorando en realidad. Y solo cuando, después, no sé de cuánto tiempo, no sé, de algunos meses, hablamos, por ejemplo, con alguien que no hemos visto durante mucho tiempo y él o ella, ¿no? Nos dice, hombre, ¿qué has hecho? Una mejoría increíble, ¿no? Y tú te sorprendes porque no sabías y no te has dado cuenta. Y eso me ocurrió varias veces, sobre todo con el japonés, porque mejorar en japonés parece más difícil que con otros idiomas. No te das cuenta, pero sigues mejorando. Así que no pensáis que... No penséis. No penséis, muy bien. No penséis. Exacto, subjuntivo. Así que no penséis que es imposible mejorar. En realidad, estamos mejorando poquito a poquito, solo que el proceso es muy, muy diluido, ¿no? La mejoría es tan diluida que no nos damos cuenta. ¿Okay? Por el hecho que el proceso es tan largo. Para pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado, el camino, ¿no? Es muy largo, ¿no? Por eso no nos damos cuenta. Esto es como cuando los abuelos dicen a los nietos que han crecido mucho, ¿no? Y los padres no se han dado cuenta. En plan, ¿cuánto has crecido? O sea, estás creciendo, todos los días estás creciendo, ¿no? Lo que pasa es que si una persona no te ve en 3 meses, pues, o en un año, dices, ¡buah! Has crecido un montón, pero tú no te das cuenta de que estás creciendo. Sí, es que pasó un año. Un año es mucho tiempo, ¿no? Esa es otra, porque tú dices, el camino es muy largo. Sí, pero
el camino subjetivamente es más corto cuando lo estás disfrutando, ¿no? O sea, cuando no te fijas en cuánto tiempo llevas, ¿no? Eso es como... En inglés tienen esta expresión que el agua, si estás viendo cómo hierve el agua, nunca hierve, ¿no? Si te estás... o algo así, es como esa expresión. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Mientras tú estés... o sea, mientras sepas que estás combinando escucha pasiva para descubrir nuevas frases y nuevas formas de expresar, distintos acentos y todo esto, tengas una dieta equilibrada de consumo pasivo y también práctica activa en la que estás hablando, enfrentándote a tus puntos ciegos, recibes suficiente feedback y lo hagas pues media horita al día, bueno, el objetivo que tú te pongas semanal, cuántas horas lo quieres hacer a la semana, mientras tú sigas este proceso vas a seguir mejorando. O sea, sí, vas a superar las dificultades más lento o más despacio que otras personas, pero es que esto da igual, porque lo importante es ¿dónde estaba yo hace un año? ¿No? Si no tienes 6 meses, 3 meses para mirar atrás, es que no puedes hacer una buena comparación, ¿no? O sea, es importante que sepas de dónde vienes para poder evaluar la velocidad a la que estás aprendiendo. Exactamente, sí. Sí. Y mi filosofía es realmente disfrutar el proceso en sí mismo sin preocuparse demasiado del avance, de los resultados, de cuánto tiempo llevo haciendo esto y de cierta forma nunca vamos a llegar al punto en que hemos aprendido todo el español, hemos aprendido todo el italiano. Eso no existe. Todavía encuentro palabras que no conozco en italiano, mi idioma materno, ¿no? Leyendo libros, por ejemplo, ¿no? Romances, novelas. Digo, ¿qué es esto? No, nunca he visto en 40 años esta palabra. Entonces, el viaje es infinito. Entonces, es una buena idea disfrutarlo. Ahí vamos. Bueno, y por eso tu canal de YouTube se llama Idioma y Pasión, ¿no? Lingua e Passione. Exacto, sí. Idioma y pasión. Idioma es pasión también. Ah, vale. Me gusta eso, ¿no? Porque hay dos formas de pronunciar la E en italiano, ¿no? Sí. Entonces, idioma o pasión o el idioma es una pasión, ¿no? Exacto, sí. Sí, para mí el canal de YouTube es una forma para compartir mi pasión por los idiomas y también para mostrar, ¿no?, que todos pasan por todas las fases de aprendizaje. No es que los políglotas, por hablar muchas lenguas diferentes, empiezan ya en el nivel avanzado. No. Todos tienen que pasar por todas las fases, incluso de principiante, con dificultades, cometiendo un montón de errores. Pero es ese el proceso, es ese que tenemos que hacer para mejorar. No hay otro, no hay una magia. No es por acto de magia que aprendemos idiomas, sino haciendo esfuerzos y disfrutando el proceso. Exacto. Sí, yo te dije, oye, Estefano, vamos a hablar de trucos para aprender español. Y me dijiste, no hay trucos. Cuando te dije, vamos a hablar, no hay trucos. Lo que hay es lo que tú has dicho, un proceso y disfrutarlo. Pues nada, oye, muchísimas gracias por compartir, no solo en esta conversación, sino en general en tu canal. Recomiendo el que tenga curiosidad que le eche un ojo porque está muy bien. Tiene vídeos hablando en un montón de idiomas, incluido el español. Y si quieres también tiene Instagram también, ¿no? ¿Cuál es tu...? También Lingua e Passione. Lingua e Passione en todos lados. Le puedes dar las gracias. Oye, gracias, Estefano, por haber venido aquí a contarnos cosas a la comunidad. Gracias, Nacho. Si te ha gustado este podcast, puedes ayudarnos a promocionarlo yendo a nosvemosenlacomunidad.com/review. Ahí puedes escribir una pequeña reseña en iTunes, en Apple Podcasts, para que sepan que existimos. Nos llegan algunas todas las semanas y las apreciamos mucho. Así que muchas gracias. Si quieres saber más sobre la comunidad, que siempre estamos diciendo bienvenidos a la comunidad, ¿qué es la comunidad? Bueno, tú has estado, ¿no, Estefano? Estuviste durante un tiempo en la comunidad. ¿Qué te pareció esta locura que estamos haciendo? Sí, muy, muy bien.
fantástico, ¿no? Cuando vuelva a aprender español, sin duda, pasaré por la comunidad. Qué subjuntivo más bonito. Cuando vuelva a aprender español, pasaré por la comunidad. Perfecto. Eres más que bienvenido. Ahí lo que hacemos es básicamente ofrecer ayuda a gente que quiere, por un lado, flexibilidad a la hora de aprender. O sea, no te damos un temario obligatorio, tema 1, tema 2, tema 3, todo lo que tienes que hacer, sino que te dejamos, te acompañamos en el proceso de voy a hablar de cosas que me interesan a mí, ¿no? Te damos correcciones personalizadas, los puedes hacer por escrito, los puedes hacer a través de mensaje de voz, lecciones de vídeo para que veas los aspectos más complicados, ¿no? Pues verbos pronominales, el subjuntivo. Hemos hecho una serie de vídeos con el subjuntivo, que siempre es el que más nos piden, la diferencia entre el indefinido y el imperfecto, todo este tipo de cosas que son como obstáculos comunes, ¿no? Y también hacemos clases en vivo, que esto la verdad es que creo que es uno de los aspectos más interesantes, porque por un lado tienes las ventajas de tener correcciones en directo, en el mismo momento que cometes el error. Bueno, no en el mismo momento, porque interrumpir nunca es una buena idea, sino que una vez que has terminado de hablar, te damos la oportunidad de que puedas mejorar lo que has dicho, ¿no? Siempre nos gusta primero enseñarte lo que dijiste antes de darte ninguna corrección y decir, bueno, aquí falta algo o aquí sobra algo, ¿cómo lo cambiarías, ¿no? Creo que esto es súper básico para mejorar tu relación con los errores. Y luego, por supuesto, si no eres capaz de descubrirlo, pues es un punto ciego y te decimos pues, cómo resolverlo, ¿no? Y tienes la ventaja de que como estás con un grupo de gente, no tienes la presión constante durante una hora. O sea, hay gente que dice, es que es demasiado y me gusta estar en las clases de grupo porque puedo estar 10 minutos a 100% de concentración y luego veo a la persona que está al lado que va a cometer un montón de errores parecidos a los míos y también puedo aprender, pero yo también me relajo un poco, ¿no? Entonces es una buena mezcla entre estar activo y, o sea, como entrenar y ponerte en pausa, ¿no? Tomarte un descanso y luego volver a entrenar. Bueno, esto es lo que hacemos, lo puedes ver todo en deliberatespanish.com/comunidad y nada más. Muchísimas gracias, Stefano. Nos veremos por ahí. Gracias a ti y gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos en la comunidad. Hasta la próxima.